Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de la derivada o por definición o la definición de derivada. Establecimos que la derivada geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto de la misma. Y para ello solo necesitamos determinar o saber el punto. La derivada, por definición, se encuentra a través de un límite cuando la variación en X tiende a cero. Esta fórmula produce un límite en el cual el valor al cual tiende la variable hace cero numerador y denominador. Sabemos que este tipo de límites son límites que tienen una solución, que la solución se obtiene a través de procedimientos algebraicos. Entonces, para determinar la derivada aplicando la fórmula general o la definición, primero vamos a evaluar el límite cuando delta x tiende a cero de un cociente, en el cual en el numerador evaluamos x más delta x en todas las x de la función. Y a esto vamos a restar la función original. Y luego todo esto estaría dividido entre delta x. Luego aplicamos procedimientos algebraicos para determinar la tendencia. Bien, veamos otro ejemplo. Entonces vamos a determinar la derivada por medio de la definición y luego encontraremos la pendiente, la ecuación de la recta tangente al gráfico de dicha función en el punto donde x es igual a 2. Entonces, lo primero, vamos a evaluar el límite cuando delta x tiende a 0 de un cociente en el cual en el numerador vamos a evaluar x más delta x en todas las x de la función. Luego a esto restamos la función original y todo esto estaría dividido entre delta x. Entonces sabemos que si evaluamos 0 en la delta x, numerador y denominador nos darían como resultado 0. Y esto implica que este límite tiene solución. Y para determinar dicha solución, vamos a aplicar procedimientos algebraicos con la finalidad de simplificar. Recuerde que nuestro objetivo principal aquí sería siempre cancelar, reducir, eliminar la expresión que está haciendo que el denominador tienda a 0. Es decir, necesitamos cancelar este delta x del denominador. Entonces, si logramos mediante procedimientos algebraicos
extraer un delta X como factor común en el numerador, resolveríamos el problema. Bien, entonces, con la finalidad de ver si podemos reducir términos semejantes, habría que realizar las operaciones algebraicas y los productos necesarios para llevar a cabo esa reducción de términos semejantes. Entonces, esta expresión es la que nosotros conocemos como un producto notable, un trinomio cuadrado perfecto, para el cual, al desarrollarlo, tendríamos que el primero estaría elevado al cuadrado. Esto le vamos a sumar dos veces el primero, que es x, multiplicado por el segundo, que es delta x, y a esto le sumaríamos el segundo elevado al cuadrado. Aquí solo multiplicaríamos el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Y ahora ya estaríamos en capacidad de reducir los términos semejantes. X cuadrado con menos x cuadrado, x con menos x y 2 con menos 2. Observemos que todos los elementos restantes tienen a delta x como factor en común. Y esto va a ser así en el caso de la aplicación de la definición de derivada a funciones polinómicas. De hecho, este es un dato que nos puede ser útil para darnos cuenta si hemos cometido algún error, puesto que una vez que hemos reducido los términos semejantes, todos los elementos restantes deben contener a delta x como factor común. De no ser así, entonces sería un indicativo de que hemos cometido algún error. Entonces, como en el numerador todos los elementos tienen como factor común delta x, factorizamos delta x en el numerador y de esta forma podríamos simplificar, cancelar el delta x del denominador. Para esta expresión que resultó de simplificar, ya no representa ningún problema evaluar 0 delta x. Y de hecho, los teoremas o las propiedades sobre límites establecen que en estos casos, para determinar la tendencia
hacemos una sustitución directa. Tendríamos que la derivada en este caso es 2x más 1. Bien, como definimos a la derivada como la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función, dado cualquier punto. Entonces, para determinar la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un determinado punto, solo tendríamos que sustituir el valor o los valores de x y y en la derivada y así obtener la pendiente. En este caso, la derivada solo tiene a la variable x. Entonces, para determinar la pendiente, sustituiríamos el valor de x del punto dado en las x de la derivada. Más adelante veremos otro tipo de ejercicios en los cuales vamos a trabajar con las dos variables. Entonces, para determinar la pendiente necesitaríamos los valores de x y y. En este caso, para determinar la pendiente solo necesitaremos el valor de x. Aunque para el cálculo de la ecuación necesitaríamos el valor de y, que no se nos proporciona en este ejercicio, pero obviamente es sumamente sencillo determinar el valor de y. Y este se obtiene sustituyendo el valor de x en la función. Bien, entonces, para determinar la pendiente, sustituimos el valor de x del punto en las x de nuestra derivada. Dos por menos 2 es menos 4. Menos 4 más 1 es menos 3. Entonces, ya tenemos la pendiente. Solo necesitamos el punto y luego para determinar la ecuación de la recta tangente solo emplearíamos el método punto pendiente. El valor de y se obtiene sustituyendo el valor de x del punto es x de la función. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 2 es 2. Y 2 más 2 es 4. Entonces el valor de y del punto es 4. El punto estaría conformado por menos 2,4. Bien, como ya contamos con la pendiente y el punto, ahora podemos determinar la ecuación. Y para el método punto pendiente, ocupamos un punto y la pendiente. Y aplicamos la fórmula del punto pendiente. Y menos y1. En este caso, y1 es 4. Es igual a la pendiente, que en este caso es menos 3,
y esta multiplicaría a x menos x1. X1 es menos 2, entonces colocamos un paréntesis porque hay que realizar el producto de los signos. Entonces, una vez que hemos planteado esta formulita de punto pendiente, procedemos a despejar para y. Para poder despejar para y, hay que realizar algunas operaciones. Multiplicamos el menos 3 por todo lo que está dentro del paréntesis. Y ahora despejaríamos para y. Y esta sería la ecuación de la recta tangente al gráfico de esta función en el punto menos 2,4. Bien, para este siguiente ejercicio únicamente vamos a determinar la derivada. Entonces evaluamos el límite cuando delta x tiende a 0 de un cociente en el cual en el numerador primero evaluamos x más delta x en todas las x de la función luego a esto restamos la función original todo esto dividido por delta x. Entonces vamos a aplicar procedimientos algebraicos con la finalidad de simplificar la expresión. Recuerde que nuestro objetivo sería eliminar ese delta x del denominador. Entonces, esta primera expresión es un producto notable. Desarrollamos el producto notable. El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Aquí vamos a multiplicar menos 4 por todo lo que está dentro del paréntesis. Y aquí, al final, multiplicamos el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Si vamos a operar los términos semejantes, recordemos que al reducir términos semejantes, aplicando la definición de derivada a funciones polinómicas, una vez que hemos reducido
todos los elementos restantes deben contener a delta X como factor común. Extraemos factor común delta X. Simplificamos el delta X del numerador y del denominador. Y para esta expresión que resultó de simplificar, no representa ningún problema evaluar 0 en delta X. Entonces, de acuerdo con los teoremas sobre límites, sustituiríamos 0 en delta X. Entonces, la derivada en este caso es 2x menos 4. Bien, y el procedimiento algebraico para simplificar dependerá del tipo de función. Para este siguiente ejemplo tenemos una función racional, es decir, un cociente. A diferencia de los ejercicios anteriores, aquí emplearíamos otro tipo de procedimiento para simplificar, pero la definición de derivada o la fórmula general siempre va a ser la misma. Vamos a evaluar el límite cuando delta X tiende a ser un cociente en el cual en el numerador vamos a evaluar X más delta X en todas las X de la función luego de esto restamos la función original y todo esto estaría dividido entre delta X.
En este caso, como en el numerador tengo una fracción algebraica o tengo una resta de fracciones algebraicas. Entonces, el procedimiento a seguir para simplificar esa resta de fracciones algebraicas implicaría realizar la resta. ¿Cómo se restan las fracciones algebraicas? Básicamente se restan de la misma forma que restaríamos cualquier fracción. Vamos a ver si hay un común denominador entre ambas fracciones. Y de no tener un común denominador, entonces tendríamos que determinar el mínimo común múltiplo. Básicamente esto implica multiplicar los denominadores. Y vamos a multiplicar este 2 por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces el primer denominador sería 2x más 2 delta x menos 1. Y el otro denominador es 2x menos 1. Entonces, una vez que tenemos este denominador común o el mínimo común múltiplo, lo dividimos entre cada uno de los denominadores de las fracciones y el resultado se multiplica por el numerador. Entonces, dividimos todo esto entre esto. Este y este se cancelarían y me quedaría únicamente 2x menos 1, que lo multiplicaría por el numerador, que en este caso, por ser 1, me daría por resultado 2x menos 1. Luego dividimos entre este otro denominador y nos daría como resultado esto, ¿no? Multiplicado por menos 1. Multiplicaríamos este signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis.
reducir los términos semejantes. Bien, y como hasta el momento no hemos logrado cancelar este delta X del denominador, tendríamos que seguir simplificando esta expresión. En este punto podríamos realizar la división de las fracciones algebraicas, asumiendo que la expresión del denominador está dividida entre 1. Tendríamos que realizar la división de las fracciones algebraicas. Entonces vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Vamos a aplicar la famosa operación oreja. Bien, entonces el producto de los extremos quedaría en el numerador. Menos 2 delta X por 1, menos 2 delta X. Y el producto de los medios irá al denominador. Ahora podemos simplificar el delta X del numerador con el delta X del denominador. Y para esta expresión que resultó de simplificar, evaluar 0 en la variable
evaluar 0 en delta X ya no representa un problema. De acuerdo con los teoremas sobre límites, tendríamos que únicamente evaluar 0 en delta X. Ahí tenemos una expresión en la cual en el denominador tenemos dos elementos de igual base. Entonces, copiaríamos la base y sumaríamos los elementos.